Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo me encuentran ahora? ¿Han cansado ya del calor o del trabajo? Bien. Yo les voy a pedir un favor. Yo me imagino que tendrán muchas expectativas. Pensando que alguien de la Fundación Alberto Velasco traiga algunas soluciones a algunos problemas educativos. Resulta que los problemas educativos no son de Colombia, sino del mundo. Todo el mundo tiene problemas educativos. ¿Por allá atrás me están escuchando bien? ¿Sí? Si en algún momento no me están escuchando, me levantan la mano y yo la voy a atender. Si tienen preguntas, levántenme la mano. De pronto no les contesto inmediatamente, pero les hago la señal de que ya les doy el paso a las preguntas. ¿Listo? Yo quisiera que alguien me contestara o hacer dos preguntas. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pero esa pregunta no quiero que la contestes tú. Otra persona. ¿Por qué estamos aquí hoy? Buenas tardes. Estamos aquí para aprender estrategias que podamos utilizar en el aula y que les sirvan a nuestros estudiantes, mejorar sus calidad de vida y mejorar a nivel personal. Francisco Román. Hola. Yo estoy aquí porque las letras me apasionan, porque me invitaron, porque este encuentro se iba a hacer. Por eso estoy aquí. Por eso. Gracias. Ok. ¿Hay alguien que esté aquí porque le toca? Claro que sí. Pero ojo, yo estoy aquí porque me toca. Porque es que yo trabajo de esto. Pero no porque me toca quiere decir que no me gusta. A mí lo que me toca hacer me gusta. ¿Sí? Claro. Yo imagino que muchos de los que estamos acá nos toca estar acá, pero también nos gusta estar acá. Yo imagino que muchos tenemos expectativas de aprender, como dijo aquí el Señor, algunas estrategias que nos permitan ayudar a nuestros estudiantes a incrementar sus niveles de comprensión lectora. Ahora sí, Janet, si me quieres ayudar, ¿quiénes estamos aquí hoy? ¿Es la segunda pregunta? Esa sí me la puedes contestar. Yo la contesto. En este momento estamos reunidos maestras y maestros de la subregión de Urabá, maestros de lenguaje, que enseñan lenguaje de sexto a 11 y maestros de primaria, que por lo regular son de todas las áreas, manejan todas las áreas. Son maestros que ya han participado con nosotros en su gran mayoría en procesos de formación con la red de lenguaje y que nos vienen acompañando como en ese intercambio de experiencias. ¿Cuánto tiempo tiene la red de lenguaje? Como red de lenguaje, que ahorita el profe Francisco nos hizo un poco de introducción sobre eso. En esta administración llevamos un año larguito ya. Pero ellos venían de un trabajo de mesas, de nodos que se venían reuniendo ya hace muchos años. Muchos años en sí. Profe Francisco, ¿cuántos? Más de 5. Esos sí son muchos años. Les digo porque yo hace unos casi 10 años iniciamos un proyecto que se llamó Excelencia Académica. El programa de Excelencia Académica con la Fundación Romigas, con la Fundación Empresarios del Caribe. Ese programa de Excelencia Académica se dio en Sucre y en el Atlántico, y en La Guajira. En Sucre y en el Atlántico se creó, como consecuencia de ese programa, 4 años después de haber iniciado, se creó la red de excelencia académica y esa red vivió
por sí misma como 3 años o algo así. O sea, yo cuando la creamos, ella siguió viviendo. No sé si actualmente se reúnen, no tengo mayor idea. Es muy interesante cuando los maestros se reúnen, cuando los docentes se reúnen a compartir sus experiencias. Pero hay que hacerlo con una metodología de aprendizaje. Yo recuerdo que en ese entonces, para pertenecer a la red, tú como docente tenías que colocar una guía didáctica. O sea, una guía de una clase. Una guía didáctica. Publicarla en la plataforma. Y los demás tenían que darte ideas de cómo mejorarla, o si alguien la utilizó tenía que decirte, oye, la utilicé en mi clase y funcionó bien o funcionó mal, y hay que mejorarle esto, hay que mejorarle aquello. Es un trabajo de aprendizaje colaborativo, nos costó bastante ponerlo a funcionar, pero vivió, después de ponerlo a funcionar, vivió por cuenta propia. Es muy interesante este tipo de actividades. Voy a contarles quién más está aquí hoy. La Fundación Alberto Merán. Yo represento a la Fundación Alberto Merán. Carlos Díaz representa a la Fundación Alberto Merán. Vamos adelante. Una breve historia de la Fundación Alberto Merán. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Alberto Merán alguna vez? ¿Qué han escuchado el nombre de Alberto Merán? Así no lo es. Esta vez. Buenas tardes. Bueno, una entidad que se encarga de procesos educativos a nivel institucionales. Ok. ¿Alguien más ha escuchado algo de Alberto Merán por ahí atrás? ¿Ya te llega el micrófono? Ahí hay 2 Fundación Investigadora de Estudios Pedagógicos. Ok. ¿Algo más? Y también creadora de libros. Y también creadora de qué? Libros, ok. Creadora de libros de investigación. Ya. Programa flexible de aceleración. Aceleración del aprendizaje, programas flexibles. ¿Quién más por aquí? Bueno, el Instituto Verani está a la cabeza de Subirías Ver, 2 hermanos interesantes en todo lo que hacen. Una de las posibilidades que tuvo ese nacimiento es que agrupaba a los estudiantes con capacidades excepcionales, para nosotros los superdotados, y hicieron su propia institución y llevaban a estos estudiantes, y no había en ese momento, parece ser, desde el Ministerio de Educación no había guías de orientación para atender esa población. Y ellos formaron sus propios docentes para que atendieran a esos estudiantes y construyeron sus propios textos. Okay. Yo me estaba asustando porque nadie me hablaba de los niños médicos. Todos estaban hablando de cosas que son ciertas. Lo de los niños médicos no es cierto. El Instituto Alberto Merán, que fue la primera cosa que hizo la fundación, no es que trabajara con niños genios, porque esa vaina no existe. Lo que realmente sucedía es que estaban implementando un modelo pedagógico que, digámoslo así, exponenció las capacidades de los niños. Pero no era que se seleccionó. El Instituto Alberto Merán todavía existe. Es manejado por Julián Esquina, pero no es que hagan un proceso de selección de niños y solo entran a estudiar los que tienen alto coeficiente intelectual, ¿no? Allá entra a estudiar y va a pagar. Pero bueno, el modelo pedagógico que hizo eso puede ser adoptado por cualquier colegio. La clave es esta: no eran niños genios, simplemente que ese modelo pedagógico exponenció el área cognitiva que ellos tenían. ¿Sí?
la dimensión cognitiva de esos estudiantes. Vamos a ver. Más o menos eso fue en 1987 o algo así. Estamos cumpliendo este año 25 años, pero mi jefe, el doctor Guillermo Zubilla, no nos ha querido decir cuál fue el año de verdad que empezaba la cuestión. Estamos cumpliendo 25 años desde la mujer conceptual. 2003 nace Asesores Psicoeducativos. ¿Qué ocurre en el 2003? Hay ya unos modelos muy bien manejados que se llaman lectores competentes, matemáticas para la vida e inteligencia emocional. Esos tres programas empiezan a salir a toda Colombia. Hay más de 200 instituciones educativas que utilizan esos programas. Todas esas instituciones educativas han mejorado, se han rankeado mejor en las pruebas de estado. Vamos a ver. En el 2007 nace la unidad de proyectos especiales, que es donde yo me encuentro actualmente trabajando. Es una locura porque es que uno se le mete a las cosas más desorbitadas del planeta. A uno le dicen, oiga, ¿será posible capacitar a mis empleados empresa de tecnología? ¿Será posible capacitar a mis empleados y que las capacitaciones para vender les sirvan como una carrera? Y en eso estamos. Estamos tratando de que las capacitaciones de los empleados sean convalidadas como materias en un pensum de alguna institución educativa universitaria. Estamos en eso, nos metemos en unas aventuras que son loquísimas, unos grandes retos. Vamos adelante. Más o menos hasta el 2011, Fundación Alberto Grani hace su último gran reto, que es crear a la Fundación Tecnológica San Francisco de Asís, operar la Fundación Tecnológica San Francisco de Asís, que es nuestra institución de educación superior. Es decir, que hemos durante los últimos 25 años trazado un largo camino en la educación, desde la creación de un modelo pedagógico y de una institución educativa, y ya estamos proyectándonos en crecimiento con reconocimiento nacional en diversos proyectos y tratando de consolidar el modelo pedagógico en una institución de educación superior. El modelo pedagógico que nosotros utilizamos funciona. Nuestro sello característico, vamos a hablar precisamente, es nuestro modelo pedagógico que se llama pedagogía conceptual. No les estoy vendiendo pedagogía conceptual. Olvídense, a mí me trajeron aquí para hablar de un problema que es del lenguaje. Y hoy vamos a hablar del lenguaje. Pedagogía conceptual es un modelo formativo y aquí está la gran diferencia. Nosotros no pensamos que la educación sea un cúmulo de conocimientos, un montón de conocimientos que el estudiante deba repetir memorísticamente. Nosotros pensamos que la educación es un conjunto de competencias que deben servir al estudiante para ser feliz en la vida, para hacer lo que quiere y para que le guste lo que haga, para que se disfrute su futuro. En tal sentido, yo diría que existen dos clases de modelos pedagógicos. Los que, como nosotros somos formativos, buscamos generar competencias para que el estudiante pueda vivir en la sociedad, y aquellos modelos educativos que buscan entregarle muchos conocimientos al estudiante. Yo no sé cuál fue de ustedes, pero sinceramente no me gustaría jugar entre muchos conocimientos al estudiante, porque la verdad yo le perdí mucho tiempo, a aprender de las capitales de todos los países. Y esa vaina no me sirvió de nada. Eso es un cúmulo de conocimientos que a mí no me sirvió de nada. 10 casos de factorización, no me acuerdo cuántos son 10 casos de factorización más 2 casos especiales, una cuestión así, que de verdad en la vida he utilizado 2 y un par de veces. Eso en suma son como 25.000 horas de estudio
y perdónenme la expresión, como 25.000 horas de nalga pegada en un asiento, y uno no sabe a dónde se fueron. Si alguien en la vida me hubiera enseñado más bien a iniciar relaciones comerciales, a profundizar, a complejizar, a descomplejizar las relaciones comerciales y a terminar las relaciones comerciales, yo estaría, si alguien me hubiera enseñado 25.000 horas de eso, yo creo que yo estaría forrado en mi vida, pero forrado en mi vida. Pero como me enseñaron fueron las capitales, los casos de factorización y 10.000 cosas que acaban de tiempo para que eso no hacen parte de mi vida, pues estoy un poco frustrado económicamente. Esa es la diferencia entre un modelo formativo y un modelo relativo. Pedagogía conceptual ha desarrollado 6 subteorías. Una es la psicología de la afectividad humana, el desarrollo afectivo. Otra es la psicología del talento y la creatividad. Otra es la estructuración de instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales. Otra es la teoría de los artefactos. Otra es la didáctica general para la enseñanza de competencias. Y la que me trae aquí hoy fue la que puso a los niños que hace 25 años. La teoría aquí la escribo T6L, teoría de las selecciones. Voy a hacer una pregunta, ya la hice, pero en síntesis, ¿cuál es el problema de la educación? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿O cuál es el problema del lenguaje? ¿Por qué estamos aquí hoy? Voy a colocarla en forma de text y algunos me levantan la mano ahora que ¿por qué estamos aquí hoy? A. Por los bajos resultados en las pruebas nacionales de los estudiantes. B. Porque los estudiantes tienen bajos niveles de comprensión lectora, entre ahí hay una gran diferencia. C. Existe un bajo nivel de producción escrita en la escuela. D. Sobre los maestros de lenguaje recae toda la responsabilidad. ¿Quiénes piensan que estamos aquí hoy por la A? Levanta la mano. Por la A, por la A, por la B, por la C, por la D, por todas. Por todas. Bueno. Yo les voy a contar un secreto ya, el secreto de los secretos. El problema no es de comprensión lectora, el problema no es de bajos niveles en los exámenes, el problema no es, claro, bueno, esto sí es cierto, aunque ese no es el problema, que a los maestros de lenguaje les tiran todas las culpas de las pruebas, ¿sí? Entonces cuando los pelados llegan a bachillerato le dicen, no, es que la profesora primaria no les enseña a leer bien. Eso no es muy cierto, ¿sí? La cuestión es de comprensión lectora y la cuestión es de adquirir los conocimientos que están presentando después de un examen estandarizado. Pero todo esto y más problemas se solventa con la motivación. No se solventa, se ayuda a solventarse, se les ayuda un poco a solventar con la motivación. Voy a ponerlo en el caso de las pruebas. Supongamos que la pregunta dice algo así como: uno de los siguientes esquemas representa a la Tierra. ¿Quiénes de ustedes piensan que representa correctamente a la Tierra sea el esquema actual de la mano? Un profesor. ¿Quiénes piensan que representa correctamente la Tierra sea el problema B? ¿Quiénes piensan que sea el problema que representa correctamente la Tierra sea el esquema C? ¿Y el resto?
vaso con agua y agregué una gota de tinta azul, ¿quiénes dicen que sí hay agua aquí? ¿Y quiénes dicen que eso ya no es agua? ¿Quiénes dicen que sí? Y el resto dicen que eso ya no es agua. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Círculo? ¿Circunferencia? Un punto, un círculo, una circunferencia, un disco. Siguiente. ¿Se alcanzan a llegar atrás? El pollo está listo para comer. O sea, ¿sí? O sea, ¿te va a hacer comida el pollo o el pollo no te come? Pedagogía conceptual lo que trata de hacer siempre, o sea, es darle claridad al asunto. De lo difuso pasar a la claridad, a la nitidez. Es lo que tratamos de hacer siempre. Salvo escribir, ninguna destreza cognitiva supera a la lectura. Leer abre la puerta a infinitos pensamientos humanos acumulados durante 6 millones de años por miles de millones de personas que por año transitan. La escritura es el elemento que partió, yo creo, partió los eventos en nuestra sociedad entre la prehistoria y la prehistoria. La escritura es tan importante para el mundo como lo es Jesucristo. Nos permite hacer recuento histórico. Haber logrado registrar un sistema codificado nos permite saber qué hicieron hace miles de años. La teoría de las 6 lecturas, tema que me trae hoy aquí, apunta a la pregunta que para nosotros que pedagogía conceptual es vital o de vital importancia, y es cómo los seres humanos obtienen conocimientos. Esta mañana yo escuché a una docente que creo que está por aquí, estaba presentando su experiencia significativa y decía: miren, es que los pelados, ustedes colocan un video y ellos después del video ya le explican a uno todo. O sea, no perdamos, ya les decía, no perdamos de vista utilizar videos para enseñarles, porque los pelados le prestan mucha atención al video y como que la cogen más fácil. Una de las formas, yo creo que es lo mismo la lectura, porque es con el mismo órgano. Una de las formas como el ser humano incorpora conocimientos es por la visión. También por la audición. ¿Por algo más? Por el tacto, por el olfato, por el gusto, por todos nuestros sentidos nosotros percibimos el mundo. Lo que pasa es que comparable a la visión, los otros órganos se quedan por eso. La visión permite incorporar muchísima información, mucha información. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es leer? ¿Alguien tiene una respuesta, una opinión? ¿Qué es leer? ¿Hay? Difícil.
otro mundo. Leer es conocer otro mundo. ¿Alguien más? Por aquí, adelante. Ok. ¿Qué es leer? Es la adquisición de conocimientos a través de diferentes textos, los cuales manejan mensajes de aprendizaje. A veces, ¿qué es leer? Leer es el proceso que hace el cerebro para encontrarse con el autor y así poder comunicarme con él para ver qué idea me trae, qué idea me deja o qué puedo plantearle yo a él. Bien, chévere. Hay algo importante que dijiste, claro, es un proceso. Leer es decodificar y descodificar unos signos para poder conversar con el autor y aplicarlo en mi contexto. Perfecto. Creo que tenemos básicamente, por allá atrás hay otra opinión, básicamente la idea. Para mí la lectura es navegar en ese mundo mágico de la realidad y la fantasía. Bueno, por allá atrás hay una última. Leer para mí es un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo. Qué importante. Después de lo que el compañero haya de codificar, la lectura tiene que ser la oportunidad para el aprendizaje. Después de que yo aprendo a leer, debo leer. Bien. Nada más. Por aquí también hay. Para mí leer es ejercitar los sentidos mediante los signos gráficos. Esta preguntita nos coloca en un terreno de discusión muy amplio. Nos coloca en una dicotomía de leer es decodificar versus leer es construir sentido. Agarrando un poquito de que en la escuela muchas veces lo que hacemos es enseñar la lengua de decodificar, pero esa decodificación la hacemos sin sentido, sin contextualización y nos quedamos allí. Y por eso vemos en los resultados que la mayoría de los estudiantes están en la capacidad solamente de encontrar una información de forma literal. Nos quedamos en la parte literal y es una de las grandes cosas. Miren, Digamos que lógicamente la pregunta es nos coloca en una discusión muy amplia. Básicamente leer es una operación. ¿Qué fue el que me dijo por aquí? Que es un procedimiento, una operación. Exactamente, es una operación intelectual. No solamente el orden cognitivo, como dijeron por acá, no solamente es de codificar, porque es que también es conectarse con una realidad y conectarse con un mundo mágico, ¿sí? Y entenderlos, así no sean reales. Y todo poderlo relacionar con un contexto actual o mismo. Esa vaina es compleja. O sea, esa vaina es compleja. Y cuando nosotros miramos qué de todo eso le enseñamos a los niños, realmente le enseñamos a decodificar. Pero en muy pocas ocasiones le enseñamos a conectar este mundo con un mundo irreal o con otro mundo. ¿Sí? Y a la larga para eso es la lectura, para conectar dos, digámoslo así, dos sujetos o subjetividades distintas. Para eso se escribe. Yo escribo para que otro me lea. Otro escribe para que yo lo lea.
pero a veces solamente lo que hacemos es enseñarle al niño a decodificar. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro humano? No voy a dejar la pregunta abierta porque se me extiende la charla. Hay veces que me dicen, mire, el cerebro humano tiene un hemisferio izquierdo y tiene un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo maneja la pasión, el derecho maneja la razón, y no sé qué, no sé qué. Pero eso no me dice mucho. Y adicional es una teoría revaluada. No es tan cierto. Los hemisferios no son independientes. Lo que sí es cierto es que cuando sonó la alarma del carro, no fuimos así. ¿Cierto? No. ¿Cierto? Cuando hay un ambiente, digámoslo, ¿cómo se dijera? Un ambiente tranquilo, un ambiente normalizado, y algo lo perturba, lo primero que hacemos es disponer los sentidos a percibir, ¿sí? Y eso es una cuestión neurológica que tiene que ver con 3 distintos campos en el cerebro. Ojo, porque esto es importantísimo para los procesos de lectura, para los procesos de lectura. Eso tiene que ver con el lóbulo, específicamente con el prefrontal, con el parieto occipital y con el córtex motor o la corteza motora. Eso tiene que ver con esos 3 grandes campos. El cerebro funciona en un orden específico. Ante cualquier situación de anormalidad, el cerebro dispara primero neuronas en el prefrontal. Yo no sé cómo hacen esas neuronas y enseguida comienza a activar sectores del parietal, el temporal o el occipital. Y por último, lo que hace es activar sectores de la corteza motora. Yo hice aquí un gráfico muy parecido al interior del cerebro, pues a mano alzada no me queda tan perfecto, pero básicamente es esto. En el prefrontal hemos descubierto que se maneja el sistema afectivo y atencional. En la corteza motora opera el sistema expresivo. Creo que esto, digamos, el prefrontal es una de las cosas que nos hace humanos. Ninguna otra especie tiene esa megacefalia que tenemos nosotros. Tenemos la cabeza más grande con relación al cuerpo en todo el mundo. Sobre todo cuando somos bebés, nacemos con la cabeza realmente grande. Y eso es específicamente porque nuestro lóbulo prefrontal es más grande que el de cualquier otra especie. Y está hecho para leer emociones y elevar el sistema de atención. La corteza motora está hecha principalmente en nuestra especie. La corteza motora está hecha principalmente para manejar 2 cosas. Voy a meter un pulgar. Y si saben que otra cosa maneja la corteza motora principalmente, la lengua. A esos 2 elementos la corteza motora le dedica como el 50% de la cantidad de neuronas. Y eso nos hace humanos porque tenemos lenguaje y manipulamos herramientas con este lenguaje. Eso es lo que nos diferencia biológicamente de otras especies. Ok. En el parietal, aquí en el parietal, lóbulo parietal, se maneja la percepción espacial.
En el lóbulo temporal superior y temporal inferior se maneja, perdón, en el lóbulo temporal superior se maneja la percepción auditiva, el temporal. Y se maneja la percepción del tiempo. En el lóbulo temporal inferior se maneja la percepción visual y en el lóbulo occipital también se manejan algunos aspectos de la percepción visual. Pero hay una zona intermedia entre los tres lóbulos que se llama, o la hemos llamado, lóbulo parietotemporo-occipital. En esa zona se maneja el pensamiento, la comprensión de las ideas. El orden secuencial en el que funciona el cerebro es: primero activa el prefrontal, luego activa las zonas parietotemporo-occipitales y por último la corteza motora. Nosotros en pedagogía conceptual decimos, si así funciona el cerebro, así deberíamos enseñar. Primero, atacando o abordando temas del prefrontal, luego temas de los parietotemporo-occipital y luego temas de la corteza motora. Es decir, que una buena clase primero desarrolla una fase afectiva, luego desarrolla una fase cognitiva y por último desarrolla una fase expresiva. Pero nosotros, los docentes del lenguaje, enseñamos sobre todo operaciones intelectuales. Y esas dos cosas son distintas. Si el estudiante no tiene las operaciones intelectuales desarrolladas, nunca adquiere los instrumentos de conocimiento. Entonces, el profesor de biología del grado séptimo le echa la culpa a la profesora de lenguaje primario porque no le enseñó a leer. Porque esperábamos a entender los conceptos. Y es sencillo, son unas operaciones. Los instrumentos de conocimiento dan significado a la realidad. Las operaciones intelectuales dan utilidad al conocimiento. Para nosotros, para la teoría de las lecturas, nosotros lo que hicimos fue entender cuáles son las operaciones que se deben desarrollar los estudiantes en todo el tema de la lectura y clasificarlas en operaciones de lectura afectiva, en operaciones de lectura cognitiva y en operaciones de lectura expresiva. De tal manera que cualquier clase que esté regida bajo la teoría de hacer lecturas tendrá cosas que el estudiante haga para motivarse para leer, cosas que el estudiante haga para entender lo que leyó y cosas que el estudiante produzca. Yo les puse un nombre aquí hoy: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Si usted abre el libro de las 6 lecturas que está por ahí a la venta, muchas librerías, va a encontrar lectura fonética, lectura primaria, lectura secundaria, lectura terciaria, categoría conceptual, etc. El nombre es lo de menos. Hoy les voy a contar en qué consisten los 6 niveles de lectura y usted reflexionará si los cumple todos o no.
Lo que sí les cuento es que a cumplirlos todos, esos estudiantes se disparan. Porque desde hace 25 años tenemos estudiantes que disparaban en el Instituto Alberto Medrano. Primer nivel. Lo importante del primer nivel de lectura es que este primer nivel está dirigido a que el estudiante decida o no leer el texto. En este nivel, el estudiante confronta el material con lo que él quiere hacer. Y es muy sencillo. Cuando usted lee un libro, cuando yo leo un libro, lo primero que hago, cuando yo aprendí a leer un libro, lo primero que hace es abrirlo, directamente al inicio, y le hago un paneo al inicio, para saber qué temas contiene el libro. Si los temas no me llaman la atención, los cierro y salgo. Porque a mí un libro de metafísica no me interesa. Porque a mí un libro de geografía no me interesa. Pero si es un libro de neuropsicología, de pedagogía o de psicología, sí me interesa. Entonces yo reviso los temas. Y segundo, de manera rápida ojeo a una ojeada y leo algunos párrafos. De manera rápida ojeo y leo algunos párrafos. También para complementar, porque hay libros que no tienen índice. Entonces rápido ojeo algunos párrafos para ver si los temas me gustan. A esas dos operaciones se les conoce como tematizar y valorar. Tematizar que es, pues descubrir cuáles son los temas, los macrotemas de ese libro. Y valorar si lo leo o no. Tomar la decisión de si lo leo o no. El segundo nivel. Si ya tomé la decisión de leer ese libro, lo que hago, mira, se puede mover hacia acá adelante, hay mucho espacio. Comienzan a leer ya los párrafos. O sea, ya tomaron la decisión de leer el libro, comienzan a leerlo. Y si algo les llama la atención, si algo les gusta, simplemente que les guste, empiezan a marcarlo. Y lógicamente hay palabras que sacan el resaltador y lo marcan todo. Entonces terminan los libros completamente resaltados. No se trata de eso. Se trata que más o menos de uno de cada tres párrafos se saquen, oiga, esto me gusta, esto me parece interesante. ¿Y cómo hacen nuestros estudiantes? Rayan con un lapicito, de una manera borrable, el libro. Y esto me gusta. Y lo marcan. Pero también se saltan pedazos. A pesar de que ya es una lectura más seria, que no solamente mirar el índice, leen algunos párrafos, otros no, si lo ven muy poco, lo hacen tanto, lo hacen tanto. Entonces eso les permite hacer una mirada o una revisión muy rápida de todo un libro. Y resaltar
algunas ideas importantes. A esta operación de segundo nivel la llamamos relevar. En la operación del tercer nivel, si se acuerdan, la idea de hoy es sencilla. Lo que yo quiero que aprendan hoy es sencillo. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Arranca por el parietal, pero por el prefrontal, luego parietal ventrocentral, por último corteza motora. O sea que el cerebro humano primero busca los afectos y la motivación, luego la estructuración del conocimiento y por último la expresión. Si así funciona el cerebro humano, uno debería enseñar primero cosas de motivación, después cosas de estructuración y después cosas de expresión. ¿Y se acuerdan cómo está formada la teoría de las películas? Dos niveles de afectivo, dos niveles de cognitivo y dos niveles de expresivo. Los dos primeros niveles realmente me dicen si la vaina me va a gustar o no. Leo el índice, no me importa la temática. Leo el índice, sí me importa la temática. Empiezo a leer un párrafo, me está gustando. Si no me gusta, leo el índice, me llama la atención. Leo algunos párrafos, me está gustando la cuestión. Es la siguiente. Tercer nivel, el lector transcribe oraciones o párrafos que le parecen realmente relevantes. O sea, no solamente es extraer una idea, sino jerarquizarla con otras ideas. Y eso empieza a estructurar en la mente del estudiante ese conocimiento. Esta etapa o este nivel ya es de orden cognitivo. En el cuarto nivel, el lector averigua las relaciones que hay entre los pensamientos explícitos o implícitos para descubrir la macroestructura, ya para entender el concepto del libro o lo que está diciendo el autor. Ojo, hago el ejercicio nuevamente. Abro el libro, leo el índice. Supongamos que me gusta. Empiezo a leer los párrafos y me están gustando más, entonces los señalo los que me parecen importantes. En el siguiente nivel, o sea, en el tercer nivel, empiezo a sacar las ideas realmente importantes y a transcribirlas en un papel. Las jerarquizo. Ya con esas ideas tengo otro escrito que es mío, con base en ese primero, que era del autor. Cuarto nivel, el lector averigua las relaciones entre los pensamientos explícitos e implícitos para descubrir su macroestructura. Quinto nivel. Ahora sí, al estudiante le pedimos que ponga su idea por escrito, que construya un ensayo con esto que ha leído. Último nivel, sexto, al estudiante se le pide que haga comparaciones entre dos obras distintas del mismo autor, entre dos obras relacionadas por temáticas, entre dos obras relacionadas por contexto histórico, entre dos autores o distintos tipos de ejercicios
que le permitan desarrollar una posición crítica. Esos son los 6 niveles. Cada nivel, devuélvete hasta el primero. Cada nivel, no, hasta el primer nivel, no. Adelante, atrás, ahí. Cada nivel tiene operaciones intelectuales específicas. Primer nivel, tematizar y valorar. Segundo nivel, rellevar. Tercer nivel, definir, inferir y filtrar. Cuarto nivel, estructurar y modelar. Quinto nivel, argumentar. Sexto nivel, criticar. Lo que como docentes deberíamos hacer es buscar el paso a paso de esas operaciones. Pero internet está ahí, o sea, Google es bendito. Ustedes buscan cómo argumentar y le da un algoritmo de argumentación. Bueno, vamos a ver. Ya, voy a entregarles no sé, vamos a entregar unas hojas. Déjame una. Yo quiero que primero lean la parte que dice taller de comprensión lectora. Y después la parte que dice un día de estos. ¿Listo? Ojo, yo quiero que primero lean taller de comprensión lectora y después un día de estos. Y después, ojo, porque son 3 pasos. Son 3 pasos. Primero leen taller de comprensión lectora, después un día de estos. Después vuelven al taller y lo resuelven. Hay una hoja para cada uno, quiero que todos lo resuelvan. No me la va a llevar, gracias a ustedes. Por favor, la lectura realicémosla en silencio. Tenemos 10 minuticos. Recuerden, primero taller, después un día de estos y después vuelvo al taller. Gasta menos tiempo, así pareciera doble trabajo, pero es que si yo lo pongo a leer el texto, después le doy las preguntas, ese pelado para la primera y segunda y tercera pregunta tiene que volverse a leer todo el texto. En cambio, con el taller o con las preguntas primero, él va encaminado a buscar la respuesta. Ese es un truco. Pero eso no quiere decir que el estudiante esté estructurando el conocimiento que está leyendo. Vamos adelante. Yo quiero que miren el taller como tal. ¿Tiene alguna estructura didáctica especial? Miren el orden de las preguntas. Micrófono. A ver, aquí hay una compañera que nos va a contar qué está leyendo en el taller. Bueno, más que una estructura, creo que se asemeja un poco a lo que usted proponía al inicio, y es que si parte de... Hola. Más cerca. Decía que parte precisamente de la propuesta que usted estaba haciendo de
pues lo que uno tiene, digamos, sentimentalmente hablando frente al texto. Me llamó mucho la atención la primera pregunta que sintió al leerlo, y precisamente, digamos, en mi caso particular me hizo acordar de algo, y es una situación muy similar, un dolor muy similar frente a una acordar que tuve el año pasado, ¿sí? Entonces creo que esa estructura sí engancha mucho más. Puede que no en el momento en el que no todos tengan la misma situación, pero sí veo que primero arranca de la parte del cerebro que usted mencionaba para ir después a algo más complejo. La profe nos dice, por ahí atrás no la escucharon, yo les voy a repetir. La profe nos dice que ya lee en las primeras preguntas que yo parto, el taller parte preguntando por qué siente. Si es que parte así, sí. ¿Qué siente al leer ese texto? ¿Qué sentiste al leer el texto? Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo similar? Por eso la colección de talleres, de este orden se llama Para el amor y otros sentimientos. Son talleres que buscan que el estudiante exprese sus sentimientos. Otra profesora me dijo, no, es que a mí esa vaina no me gustó y no la quiero leer. No la leo porque no me gustó, es lo más natural del mundo. Miren, al parecer el taller, me dice la profesora, el taller sí hace algo o está estructurado de una manera muy parecida a como les he explicado hoy. ¿Qué les he explicado hoy? Que el cerebro humano funciona primero en el prefrontal, luego en el parieto temporo-occipital y luego en la corteza motora. O sea que primero miramos los afectos y las motivaciones, luego la estructuración del conocimiento y por último la ejecución. O sea que el taller, ¿será que el taller tiene algo afectivo? Sí, en su interior el taller tiene algo afectivo. ¿Sí? Tiene un componente afectivo, pero en sí mismo un taller es expresivo. Es de la fase expresiva de la didáctica. Yo para llegar allí con mis estudiantes ya he tenido que pasar por engancharlos conmigo, engancharlos con la clase, explicarles qué son tiempos verbales. ¿Qué más otras preguntas hacen ahí? Características de los personajes. ¿Quién es un protagonista? ¿Quién es un antagonista? Yo ya les he tenido que enseñar algunas cosas. O sea, primero los enganché, luego les enseñé algunas cosas y luego les suelto un taller. El taller dentro de sí mismo también está estructurado en las tres fases. Unas preguntas de enganche, afectivas. Si ustedes miran, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el título? ¿El protagonista? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hace el protagonista? ¿Qué siente el protagonista? La historia es contada por, la historia es narrada por. Eso es comprensión textual. Eso es casi corte y pegue. Esa es la parte cognitiva del asunto. Pero lo cognitivo también tiene que llegar a lo metacognitivo. Es decir, a que el estudiante coja esa información y la mastique de alguna manera y la convierta en otra. Por eso yo le pregunto, ¿cuáles son las características físicas del protagonista? También que le meta su cuento ahí. ¿Cuáles son las características, cuáles? ¿Psicológicas? De personalidad del estudiante. Para que el estudiante, del protagonista y del antagonista, para que el estudiante comience a crear. Lo último, ¿en qué tiempo verbal? Etcétera, etcétera, etcétera. Las últimas preguntas, por allá una última pregunta que le hago es que haga un collage representando una de las escenas. Bueno, miren, eso ya hace parte de la fase expresiva del taller. ¿Sí? Miren, el taller está compuesto por esas tres
fases. No importa cuál sea el taller que usted dice, debería abordar los 3 elementos. Vamos adelante. Y algo con lo que yo he estado luchando bastante, y es, ¿por qué no le cambiamos el nombre a las cosas? Algo que he aprendido mucho es que los estudiantes se motivan con misiones, con retos. Usted al estudiante le dice, usted no es capaz de hacer tal cosa, y los estudiantes, solo por demostrarle que sí son capaces, lo hacen. Entonces, ¿qué tal si dejamos de decirle a la tarea y al taller, que suenan como a obligación, y le ponemos otro nombre y lo tratamos distinto en la evaluación? Es decir, la evaluación de este trimestre va a ser el reto de tal y en la misión de tal, no sé, 3 misiones, 5 misiones, no sé. Pero que la cuestión sea más como un encargo, que el estudiante se apersone a cumplir ese encargo. Eso para nosotros ha sido un gran descubrimiento durante los últimos tal vez 8 años, y es empoderar al estudiante con retos completos. Lógicamente el reto no llega al principio, el reto es al final de la didáctica. Primero lo acerco a la materia, lo acerco a la asignatura, luego lo estructuro y luego le pongo los retos. Básicamente es eso. Vamos adelante. Profes, espero que se queden con una pequeña reflexión. El modelo, la teoría de las 6 lecturas, lo pueden encontrar, creo que publicado en internet. Eso no tiene mayor ciencia. La ciencia de la teoría de las 6 lecturas está en los nombres que les mostré aquí: tematizar, relievar, argumentar, criticar. Es el orden de esas operaciones que primero se hacen las afectivas, después las cognitivas, después las expresivas. Es ese orden el que da el éxito. Yo les sugiero que revisen ese modelo. Existe el modelo del lector óptimo, existe el modelo de comprensión lectora de la red de excelencia académica, existe el modelo del lector óptimo, como ya lo dije, existe la teoría de las 6 lecturas, y en internet hay 1000 modelos. Yo conozco los 3. Dicen lo mismo. A los docentes de matemáticas, por ejemplo, les han generado modelo de resolución de problemas, y usted lo lee y es un modelo de comprensión lectora, no es más. Bueno, profesor, mil gracias por toda la atención que me han prestado. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.